y qué es exigencia. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, agradeceros la presencia a todos y a todas aquí en esta sala para esta reflexión colectiva que espero que podamos mantener. Muchas gracias a la organización y mis disculpas por la ocasión fallada en la anteriores, no sé ni recuerdo cuándo era. La verdad es que es un placer poder venir aquí al País Valencià, aunque es cierto que lo hacemos de forma intensiva. Esta es la tercera sesión en el día de hoy, el sexto acto en 3 días, pero creo que es lo que corresponde con la necesidad de la situación actual. Es una situación verdaderamente dramática y no hace falta apuntar mucho más porque la conocemos y desgraciadamente la sufrimos también en nuestras propias carnes. Tenemos una tasa de paro de en torno al 26%. Esto quiere decir que hay prácticamente 3 personas de cada 10 que quieren trabajar y no pueden. Eso es una situación verdaderamente dramática para un país como el nuestro y para cualquier país realmente. Yo no sé si el volumen está bien. Sí, es que como se va subiendo, me voy alejando y al final no nos ponemos de acuerdo. Decía que era una situación verdaderamente dramática, lamentable, pero yo vengo de Málaga y vengo del sur, y en la provincia de Cádiz, por ejemplo, la tasa de paro es del 40%. La tasa de paro es del 40%, lo que quiere decir que 4 de cada 10 personas que quieren trabajar no pueden. Pero además vengo de Málaga, como decía, y allí la tasa de paro juvenil es de 70%. Estamos diciendo que los jóvenes, 7 de cada 10 que quieren trabajar no pueden hacerlo. Esto es el símbolo de un sistema fracasado. Es una crisis irracional de un sistema irracional. Un sistema que se sume a lo que estaba diciendo Marga. Tenemos en nuestro país, según algunas estimaciones, hasta 6 millones de viviendas vacías y tenemos una media de 500 desahucios de media al día, según el Poder Judicial. Entonces nos encontramos con una manifestación irracional, con algo que no se entendería si uno viene desde Marte. No entendería que en un país determinado, con unas viviendas ya construidas, dispuestas para ser habitables, al final nos encontramos que hay mucha gente viviendo sin casa o mucha gente realmente ocupando una sola vivienda cuando tiene un montón de viviendas disponibles alrededor. Entonces no se trata de una falta de recursos, no se trata de falta de viviendas, no se trata de falta de comida, se trata de un sistema que ha fracasado. Este sistema es el sistema económico capitalista, es cuya lógica nos ha llevado a esta irracionalidad y nos encontramos con esta circunstancia. Otro elemento para sumar gráficamente a la situación es el hambre. En nuestro país estamos pasando ya hambre. Estamos en una situación extraordinaria de desigualdad, de miseria, de expansión de la pobreza. Un solo ejemplo baste para ilustrarlo, aunque evidentemente conocemos esta realidad. En el centro de Málaga, el 24 de noviembre, Nochebuena, había 2.500 personas pidiendo un bocadillo en el centro de Málaga. Al día siguiente, todos los medios locales se hicieron eco de esa noticia, aunque desde un enfoque bastante particular. Por ejemplo, el diario Sur titulaba Hambre de voluntarios, haciendo especial mención a toda la gente que estaba dispuesta a ayudar, ignorando realmente el verdadero problema, que en el siglo XXI, en 2012, finalizando 2012, había 2.500 personas pidiendo un bocadillo en el centro de una gran ciudad de España. Esta realidad es contra la que tenemos que enfrentarnos, porque esto nos frustra y nos lleva a una situación de frustración generalizada. Todos estamos cabreados, todos estamos con ira porque queremos transformar esta realidad. Pero está claro que lo que hace falta es también organización, porque esas 2.500 personas que pedían un bocadillo, por ejemplo en Málaga, realmente cuando terminaron de pedir el bocadillo se marcharon aisladamente, individualmente, allí donde tuvieran que ir. Faltaba una organización. Esas 2.500 personas de forma organizada se hubieran podido dar cuenta de que son víctimas de un mismo proceso y hubieran podido dirigirse allí donde están los responsables para, evidentemente, exigir responsabilidades, exigir también soluciones. Esa constatación de que necesitamos organización se suma a algo que se ha dicho también en la introducción, la necesidad de formarnos. Se me decía, tienes que ser políticamente incorrecto, tienes que decir a las cosas tal y como son, decir las palabras tal y como se necesitan decir, no andar con
con palabras que son engañosas. Y esto es una advertencia muy importante y yo creo que debemos que tenerla todos presente. Por eso voy a traer unos ejemplos aquí a la sala sobre el uso perverso del lenguaje. El uso perverso del lenguaje está en todas partes. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta. Encendemos la televisión y estamos recibiendo inputs, propaganda que nos está convenciendo, que estamos interiorizando y apenas nos damos cuenta de ello. Sabemos, por ejemplo, que los impuestos son un mecanismo de redistribución de renta. Son un mecanismo que permite que haya dinero desde los ricos hacia los pobres, que se financie la sanidad pública, la educación pública, que podamos disfrutar de prestaciones sociales, que podamos disfrutar de lo público en general. Lo público se financia con impuestos. Unos impuestos que en España, en el caso español y en la mayoría de casos de países desarrollados, se obtienen fundamentalmente de forma progresiva, lo que quiere decir que los más ricos pagan más y los más pobres pagan menos. De esa forma, lo que estoy diciendo es que cuando tenemos un colegio público, eso está financiado fundamentalmente por los ricos. Claro que esto a los ricos no le hace nada de gracia. Los ricos saben que si no tuvieran que pagar impuestos, de todas formas podrían acceder a la educación, de todas formas podrían acceder a la sanidad, porque ellos son ricos y podrían pagárselo por sus propios mecanismos. Pero evidentemente nos hemos dotado a lo largo de la historia de herramientas para impedir que la gente no pudiera acceder a la sanidad, no pudiera acceder a la educación solo por una cuestión de dinero. De esa forma, los impuestos son un mecanismo fundamental para mantener a una sociedad justa, porque se disminuye la diferencia entre ricos y pobres. Pero de aquí también se deriva algo importante, que la derecha no suele estar de acuerdo, al contrario, está en contra de los impuestos. Siempre quiere bajar los impuestos, siempre quiere que los ricos paguen menos impuestos. Y la izquierda, al menos teóricamente, siempre tendría que defender una subida justa de impuestos para poder tener dinero suficiente para garantizar la sanidad y la educación. Por eso nos resulta tan absurdo que el gobierno de Zapatero en su momento dijera que bajar impuestos era de izquierdas. Eso es mentira. Los que quieren bajar los impuestos son la derecha, porque evidentemente les beneficia en tanto que personas más ricas. ¿Y qué tiene que ver esto con el lenguaje? Pues porque el ejemplo que traigo es fundamentalmente relacionado con los impuestos. Cuando la derecha protesta porque hay unos impuestos muy altos, lo que suele decir es lo siguiente, prestad atención, dice, la izquierda ha subido la presión fiscal. Ha subido la presión fiscal. Es una forma de denuncia de que la izquierda ha subido los impuestos. Esta palabra no es azarosa, está muy pensada, presión fiscal. Porque cuando uno sale a la calle y habla con cualquier persona y le dice, a ver, aunque no seas economista, ¿tú estás a favor o en contra de subir la presión fiscal? Y la gente dice, fiscal no sé muy bien lo que es, pero presión, malo. Por lo tanto, yo no quiero subir la presión fiscal porque yo no quiero incrementar la presión, yo no quiero estar presionado, la presión es algo negativo, por lo tanto, te respondo rápidamente que yo no quiero presión fiscal. Antes de haber empezado a pensar, ya has decidido que eres como de la derecha, que no quieres la presión fiscal. Cuando es la derecha la que baja los impuestos, funciona al revés, opera absolutamente al contrario. Dice, vamos a hacer un alivio fiscal. Un alivio fiscal, claro, sales a la calle y le preguntas a la gente, ¿estás a favor o en contra de un alivio fiscal? La duda ofende. ¿Quién va a estar en contra de algo que se llama alivio? O sea, sería absurdo. Entonces es obvio que en ese momento la gente dice, yo estoy a favor de un alivio fiscal, así que voy a votar a los que me alivien fiscalmente. Y votan a la derecha en contra de sus propios, probablemente, creencias si verdaderamente profundizan la historia. Pero este uso perverso del lenguaje nos lleva a esa situación, a que ya hemos decidido antes de empezar a pensar. Es como jugar al ajedrez, que el rival tenga todas las fichas y tú solo tengas los peones. Vas a perder aunque seas Kasparov, aunque seas el mejor jugador de ajedrez. Estás jugando con las piezas que no son las que te corresponden en justicia, estás jugando con el lenguaje del adversario y si lo utilizas has perdido antes de empezar. Pongo otro ejemplo que nos va a resultar llamativo. La prima de riesgo. La prima de riesgo que se nos ha hecho muy famosa después de la hija de Rajoy o de la niña de Rajoy, ya no me acuerdo. La prima de riesgo es algo que nos asusta a todos, incluso aunque no lo comprendamos. Es algo que nos han interiorizado de decir, bueno, la prima de riesgo si sube es malo, si baja es bueno. Eso es lo que sabe la mayor parte de la gente sobre la prima de riesgo. Sin embargo, la prima de riesgo pues es un fenómeno importante en economía que hay que comprenderlo. Pero yo no quiero entrar en qué es la prima de riesgo, quiero entrar en cómo se manipula el concepto de prima de riesgo. Te dice la televisión, ha subido la prima de riesgo a 500 puntos básicos. Y la gente empieza a dar vueltas, girando con la mano en la cabeza, Dios mío, esto es un desastre. Mañana ha subido a 600 puntos básicos, la gente más desesperada, por favor, recórtame la sanidad, recórtame la educación, que baje de nuevo la prima de riesgo.
Te dicen, Grecia ha subido a 1.400. Y dices, bueno, allí tiene que haber fuego todos los días, aquello es terrible, ¿no? Y es la imagen que nos están trasladando con la prima de riesgo. Pero nos dicen, ha subido a 500 puntos básicos. Nadie se ha parado a pensar que es un punto básico. Nadie se ha parado, la mayoría, a pensar que es un punto básico. Yo lo voy a decir, un punto básico es sencillamente, 500 puntos básicos es un 5%. Pero a que no suena tan dramático decir, ha subido un 5%. Bah, 5% es lo que me cobra el banco de comisión, eso no me asusta. 500 sí. Y por lo tanto 500 me impacta mucho más en la mente que el 5%. De esa forma utilizan 500 puntos básicos a pesar de que la gente no se va a preocupar por eso, se va a preocupar porque 500 es mucho. Y 600 es más, y 1.400 desde luego, pero un 5%, un 6% nos resulta mucho más familiar y por lo tanto estamos menos preparados para aceptar eso que se ha dicho aquí por Marga también, el miedo que nos quieren infundir, el miedo para que estemos en eso que Naomi Klein llamó la doctrina del shock, un estadio de las emociones según el cual estamos tan impactados que somos incapaces de pensar las cosas con frialdad y por lo tanto estamos dispuestos a asumir cosas que no asumiríamos en entornos normales. Esto quiere decir que cuando estamos tan asustados nos pueden meter un montón de goles sin que nos demos cuenta. Nos pueden quitar los derechos laborales, la sanidad, la educación y antes de que nos demos cuenta nos han arrebatado todo aquello que nos había costado mucho tiempo conseguir. Ese es el lenguaje, la trampa del lenguaje. Fijaros que no es entrar a pensar, es solo que ya en el lenguaje te vencen. Otra forma de vencer en el lenguaje, en economía, es la palabra rescate. La palabra rescate, te dicen, te viene por ejemplo Rajoy y dice, bueno, o quien sea, da igual, y dice, van a rescatar a España. ¿Quién está en contra de que rescaten a España? Es muy difícil decir, quiero que no rescaten a España, porque estás como diciendo, quiero que se la deje, que la ahoguen a España. Entonces está claro que esa palabra no significa realmente lo que uno entiende por rescate. Entonces, lo que aquí estamos probablemente ya sabemos a qué tipo de rescate nos estamos refiriendo, pero la gente despolitizada, que vota igualmente, por supuesto, pues evidentemente por rescate entiende algo positivo. Por eso utilizan ese sistema. El banco malo, finalmente le llamamos banco malo, pero al principio se llama Fondo de Reestructuración de Activos Tóxicos, que no lo entendía nadie. Evidentemente era una forma de camuflar una trampa bastante lamentable por la cual perdíamos dinero la mayoría de la población. Entonces el concepto de rescate, el concepto de banco malo, son fórmulas pues de eufemismos, de engaño del lenguaje. Por eso era importante ser políticamente correcto. Por eso, por ejemplo, cuando a Draghi le dije que tenía que estar en los tribunales, pues el presidente del Congreso, en esa sesión clandestina grabada de Strangis, pues se ofendió y me dijo que me comportase. Porque está muy mal criticar al dios Draghi en este caso. Entonces está claro que es necesario sentar la cabeza y pensar las cosas con frialdad. Nosotros hoy estamos en una crisis económica y en una crisis política, fundamentalmente, aunque hablamos de una crisis multidimensional. Es una crisis que afecta a la ecología, porque estamos al límite del planeta, estamos en un sistema económico depredador, despilfarrador, que nos está amenazando nuestra propia existencia de vida y especialmente la de las generaciones posteriores. Pero podemos centrarlo ahora mismo en dos aspectos. Crisis económica, reflejada en el crecimiento del desempleo, reflejada en el decrecimiento del Producto Interior Bruto, es decir, de la economía. Pero también una crisis política reflejada en lo que ya se ha dicho aquí, en los sobres, en la corrupción, en los aeropuertos sin aviones, reflejada en tantas y tantas historias que hacen que la gente deje de pensar en la política institucional como un instrumento. Y de esa forma se abre la puerta a actitudes peligrosas en torno a la política. Sobre todos estos elementos podemos pensar, podemos debatir. Yo quiero hacer una sesión muy pedagógica para que entremos en el debate, que yo creo que es lo verdaderamente interesante, porque además podemos aprovechar pues para teniendo el Estado de la Nación la semana que viene, pensar qué le diríamos a nuestra tele de plasma llamada Rajoy, para saber realmente pues qué es lo que opina la ciudadanía. Digo lo de la tele de plasma, es una broma, es porque no se le ve nada más que a través de la televisión. Hizo una rueda de prensa, que eso ya es una novedad, a través de la televisión, ¿no? Y los periodistas se tuvieron que ir a Alemania para hacerle las preguntas al presidente de España, lo cual también es un símbolo importante. Otro detalle, no es que quiera abusar de meterme con Rajoy, aunque no tendría ningún problema, pero se ha hecho un estudio de cuánto tiempo ha ido Rajoy al Congreso recientemente y ha estado en torno a media hora en total, han ido sumando el tiempo que ha estado, realmente nada más que ha ido a contestar breves preguntas.
y es menos tiempo del que ha dedicado a la selección de balonmano, que yo no tengo nada contra ellos, pero el presidente del gobierno debería estar en el Parlamento.